Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión habitual en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 14. Los Mahatmas teosóficos, ¿son espíritus de luz o duendes malditos? Bienvenidos todos nuevamente. Adelante, Enrique. Gracias. Gracias, Caro. Bienvenidos todos, como siempre. Hoy nos da gusto recibirlos nuevamente porque iniciamos un nuevo año y continuamos con el estudio, el análisis de la clave de la teosofía. Ya estamos a punto de terminar, quizá este mismo mes terminemos, o cuando mucho en la primera semana de febrero, pero ya estamos concluyendo el estudio de este libro tan importante, que por cierto es el último que escribió la señora Blavatsky, que es la clave o la llave para entender todo lo relacionado con la teosofía, digamos, todos los aspectos fundamentales que tienen que ver con los seres humanos, con la humanidad en general. Bien, entonces, estábamos hablando, voy a leer la pregunta anterior. Dicen, ¿no enviaron acaso un representante a la India para investigar el asunto? El asunto es de todo lo que se dio con respecto al supuesto fraude que cometía la señora Blavatsky con lo de los fenómenos y la existencia de los maestros y todo eso, ¿no? Entonces, dice así la respuesta. Así lo hicieron, en efecto, y su conclusión final se apoya enteramente en las declaraciones y afirmaciones no probadas de aquel. Un jurisconsulto que leyó su informe manifestó a un amigo mío que en su larga carrera jamás había visto un documento más ridículo ni que más se contradijera a sí mismo. Resultó lleno de suposiciones y de hipótesis que mutuamente se destruían unas a otras. ¿Es esta una acusación seria? Bien, entonces ahora continuamos con la pregunta de hoy. Sin embargo, hizo gran daño a la sociedad. ¿Por qué no se justificó al menos ante los tribunales? La respuesta es, primeramente, porque el teósofo debe permanecer indiferente ante los insultos personales. En segundo lugar, porque tanto la sociedad como Madame Blavatsky no tenían bastante dinero para seguir un pleito. Y, por último, porque ambas se hubiesen puesto en ridículo faltando a sus principios a causa del ataque dirigido contra ellas por aquel rebaño que las acometía. Entonces, eh, la actitud, según se dice aquí, de un teósofo debe ser aquella actitud que no entre en conflicto con las opiniones externas, porque lo que se hace en la sociedad teosófica o la definición que ha tomado un teósofo es la de servir a la humanidad. Y si se enreda en conflictos de tipo personal, entonces quiere decir que lo que ha estudiado de poco le ha servido, porque recordemos que lo que se nos recomienda aquí es que nos olvidemos de la personalidad, que tratemos de superar esa condición tan dependiente de la personalidad, de las cosas materiales, de las cosas que nos hacen sentirnos ofendidos o cosas por el estilo. Entonces, por eso la recomendación aquí es, primero, porque el teósofo debe permanecer indiferente ante los insultos personales, ¿sí? Porque no es un trabajo personal el que está haciendo la sociedad teosófica, no es personalizado. Se trata
de dar a los demás lo que se pueda dar de la mejor manera, por supuesto, tratando de que aquello que se otorgue a los demás sea con el propósito definido, sincero, de que haya una mejoría en las condiciones de los seres humanos que reciban esa, esta dádiva espiritual, digámoslo de esa manera, a través de estos conocimientos. Y cuando digo de estos conocimientos no me refiero solamente a lo que estamos viendo en la clave de la teosofía, sino de todo lo que engloba la, la teosofía en sí misma, ¿no? Que es la sabiduría divina, y de esa manera pues intervienen ahí muchos factores y muchas áreas del conocimiento, como son las de la esfera espiritual, de la esfera emocional, de la esfera de la acción diaria de los seres humanos y de las filosofías y las religiones y todo lo que implique la actividad humana, cada quien desde luego en su justo lugar, sin tratar de ubicar eh, por nosotros mismos a los demás donde uno considera que debieran estar mejor. Recordemos que es una elección muy personal, muy individual, que debe ejercer su derecho cada quien de saber qué estudiar o cómo comprende, cómo interpreta estos conocimientos. Entonces, eh, para el teósofo no vale la pena estar entrando en discusiones inútiles que únicamente hacen que se pierda energía y que se pierda el tiempo. Entonces, esto es lo que yo percibo en, en esta respuesta que da la señora Blavatsky. Buen cumplido les hacéis, pero ¿no creéis que hubiese producido un bien real a la causa teosófica haber refutado autorizadamente toda esta cuestión de una vez para siempre? La respuesta es, quizás, pero ¿creéis que un juzgado o un juez inglés hubiese admitido jamás la realidad de los fenómenos psíquicos, por muy desprejuiciado que hubiese sido el juez, ¿no? Y si tenéis en cuenta que los hubiese predispuesto contra nosotros el espantajo de la espía rusa es la señora Blavatsky, los cargos de ateísmo y herejía y todas las demás calumnias lanzadas en contra nuestra, veréis que el intento de obtener justicia ante el juzgado hubiese sido peor que inútil. Los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas sabían todo eso perfectamente y se aprovecharon cobardemente de su posición para deshacerse de nosotros y salvarse a costa nuestra. Es decir, que los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas pues estaban muy preocupados y luego se ocuparon en tratar de destruir a la sociedad teosófica, atacando a sus líderes, fundamentalmente a la señora Blavatsky, eh, calificándola hasta de espía, ¿verdad? De espía contra el gobierno inglés en este caso. Entonces, vemos aquí cómo la sociedad teosófica, pues en el principio, pues recibió ataques de todas partes, de las comunidades religiosas, de algunas comunidades filosóficas, de los espiritistas y de esta sociedad de investigaciones psíquicas, es decir, de los médiums y de toda esta gente que estaba acostumbrada a hacer creer a la gente en que existía una comunicación real, por ejemplo, entre los vivos y los muertos, entre los que estamos encarnados y los desencarnados, y toda una serie de cuestiones que se involucraron en este asunto de la sociedad teosófica y desde luego eh, llamando charlatana
a la señora Blavatsky por mencionar, por decir que existen maestros de sabiduría, hombres que se han elevado por encima de el nivel de conocimiento, de intelectualidad y sobre todo de espiritualidad de la raza humana en general. Entonces, eh, todo esto trajo consigo, pues, unas batallas tremendas. El señor George, por ejemplo, que era el representante legal, digámoslo, era el abogado de la Sociedad Teosófica, pues él era el que daba la cara, pues rebatiendo todo aquello que era lanzado en contra de la Sociedad Teosófica. Vemos aquí entonces que eh, no fue sencillo el construir una base sólida para que hoy podamos tener la oportunidad de estar platicando más tranquilamente sin que tengamos la molestia de que se nos esté atacando, de que se nos esté importunando y tratando de descalificar todo lo que hacemos. Entonces, yo creo que hemos avanzado en ese sentido y he de decir también que al final de cuentas, tiempo después, hubo miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas que reconocieron que ellos estaban equivocados y que incluso creo que algún miembro prominente de esta Sociedad de Investigaciones Psíquicas se disculpó al paso del tiempo y creo que cuando ya ni siquiera vivía la señora Blavatsky, pero se reconoció la labor de los fundadores. La Sociedad de Investigaciones Psíquicas niega ahora por completo la existencia de los Mahatmas. Dice que desde el principio al fin todo ello es una novela que Madame Blavatsky ha sacado de su cerebro. La respuesta es corriente. Aún podría haber inventado otras cosas menos hábiles que esta. De todos modos, no hacemos la menor objeción a esta teoría. Como ahora dice ella, casi prefiere que la gente no crea en los maestros. Declara abiertamente que preferiría que la gente creyera seriamente que el único país de los Mahatmas es la materia gris de su cerebro. En una palabra, que los ha sacado de las profundidades de su propia conciencia interna, que no es poner sus nombres y su gran idea a una profanación infame como sucede ahora. Antes solía protestar indignada contra las dudas de su existencia, pero ahora ya no se molesta en probarlo o no y deja a la gente que piense lo que quiera. Y aquí notamos también cómo eh, al principio, con mucho celo, y yo creo que un tanto cuanto molesta, ella se preocupaba porque eh, se expresaran así de lo que ella afirmaba acerca de los maestros. Pero al final de cuentas, por lo que se ve, ella prefirió ya no continuar con estas controversias y dedicarse a lo suyo. Como dije anteriormente, es una pérdida de tiempo el estar tratando de convencer a los demás acerca de algo que como quiera que sea, no van a aceptar. Entonces, es pérdida de tiempo, pérdida de energía y pérdida de oportunidades para continuar eh, difundiendo todo lo que los maestros querían en ese momento que se difundiera. Y además, eh, dice aquí, declara abiertamente, se llama Madame Blavatsky, que preferiría que la gente creyera seriamente que el único país de los Mahatmas es la materia gris de su cerebro, en una palabra que los ha sacado de las profundidades de su propia conciencia interna. Esto para no exponer sus nombres y su gran ideal a una profanación infame, como estaba sucediendo en ese momento.
He de decir también que, sin embargo, a los maestros lo único que pudo preocuparles es que quienes estaban recibiendo estas infamias, estos ataques, pudieran flaquear y que el proyecto se pudiera retrasar. Desde luego que ellos siempre estuvieron atentos, no intervinieron más que seguramente aconsejando, en este caso, a los líderes, al señor Olcott, a George y a la señora Blavatsky, para que pues continuaran con esta tarea que se echaron. Pero, por supuesto, los maestros existen, ¿no es cierto? Afirmamos que existen, sin embargo, de poco sirve nuestra afirmación. Muchas personas, entre estas algunos teósofos y ex-teósofos, declaran que jamás han tenido pruebas de su existencia. Está muy bien. En este caso, Madame Blavatsky contesta con la alternativa siguiente. Si los ha inventado también su filosofía y los conocimientos prácticos que unos pocos han adquirido. Y si es así, ¿qué importa que existan o no, puesto que ella misma está presente y que, en todo caso, difícilmente puede negarse su propia existencia? Bien, aquí voy a comentar que efectivamente, ¿no? Cuando llenos de resentimiento, quienes se pusieron en esa tesitura lanzan ataques sin ton ni son, es porque finalmente no han comprendido cuál es el mensaje y cómo se encadenan los acontecimientos, ¿no? Porque tal como dice aquí la respuesta, ¿no? Entonces, eh, la respuesta es de que eh, si ella los ha inventado también su filosofía y los conocimientos prácticos que unos pocos han adquirido. De esta manera, entonces, se vuelve relevante la figura de la señora Blavatsky, porque si no existen tales maestros, entonces la grandiosidad de lo que está transmitiendo le da un valor inconmensurable a ella. Ella, que no habiendo sido una mujer preparada académicamente, porque creo que solamente cursó estudios básicos, por supuesto que no los necesitaba, porque el conocimiento que tiene de otras vidas es inmenso. Y sobre todo, que todo lo que ella dice lo recibe de los maestros y ella lo comprende y nos lo transmite a nosotros, nos lo deja como un legado importante para poder eh, interpretar de una mejor manera lo que los maestros a ella le dejaron como legado. Y por supuesto que la intención de los maestros era y es que este conocimiento se siga transmitiendo. Y es lo que estamos, es en la tarea que estamos todos nosotros, ¿verdad? Bien, si los conocimientos que ella supone le han sido transmitidos por ellos, son intrínsecamente buenos y son aceptados como tales por muchas personas de una inteligencia superior. ¿Por qué han de armar semejante algazara sobre esta cuestión? Jamás se ha probado que fuese una impostora y este punto siempre quedará subyúdice, es decir, dejado al tiempo, ¿no? Mientras que es un hecho cierto e innegable que, sea quien fuere el inventor de la filosofía predicada por los maestros, esta es una de las filosofías más grandiosas y benéficas que hayan existido jamás, si se la comprende exactamente. Entonces, el mensaje que se nos da aquí en esta respuesta es de que nosotros, como estudiantes, todos, debemos tratar de comprender lo mejor que podamos, lo mejor que esté a nuestro alcance, estas grandiosas y benéficas enseñanzas. Y en ese sentido, nos beneficiaremos de ellas en función de la sinceridad, de la acuciosidad, del interés que pongamos en llevarlas a cabo.
no solo comprenderlas, sino llevarlas a cabo. Esa es la tarea que tenemos nosotros por delante, porque hemos encontrado en este camino durante más de 40 años, he escuchado que aparecen personajes en las logias, pues presumiendo que conocen la, la doctrina secreta, el derecho y al revés, y que pueden dar pláticas sobre los temas que se tratan en Isis sin velo y en fin, todo ese tipo de cuestiones. Eso está muy bien, pero ¿qué hay detrás de todo eso? La simple vanidad, el orgullo que hace que las personas crean que son superiores a los demás simplemente porque tienen más conocimientos. El tener más conocimientos no marca una diferencia propiamente dicha. ¿Por qué? Pues porque el cambio de actitud debe ser debido precisamente al aprovechamiento de estas enseñanzas. Porque si no se aprovechan, entonces es como si no se supiera nada, absolutamente. Bien, así pues, los calumniadores movidos por los sentimientos más bajos y mezquinos, como lo son el odio, la venganza, la malignidad, la vanidad ofendida o la ambición frustrada, no parecen darse cuenta alguna de que están pagando el mayor tributo a sus poderes intelectuales. Es decir, que valiéndose de su desarrollado intelecto, entonces solamente se quedan en esa parte del intelecto y no se dan cuenta que hay algo superior al conocimiento intelectual, al uso del intelecto. Y si el uso del intelecto solamente se utiliza para manifestarse con orgullo y con vanidad, entonces es inútil, es inútil todo lo que hayan aprendido, porque estos conocimientos necesitan practicarse para que sean efectivos, para que sean provechosos. Ya que esos desgraciados locos así lo quieren. Realmente, Madame Blavatsky no se opone en lo mínimo a que sus enemigos la representen con un triple adepto y un Mahatma completo. Tan solo la repugnancia que siente ante sus propios ojos a vestirse con plumas de pavo real es la que le ha obligado a insistir en la verdad hasta ahora. Es decir, que habrá siempre quienes eh, ensalcen de una manera inapropiada a, a la personalidad de un ser humano para perjudicarle. Y por supuesto que quien no está preparado va a sucumbir, pero realmente se insiste mucho aquí en la sociedad teosófica, en estos estudios, el hecho de saber más no debe ser motivo de orgullo o de vanidad para ninguno de nosotros. El saber más nos obliga moralmente, digamos, a hacernos servidores de los demás, tratando de comprender lo mejor que podamos la circunstancia en que cada uno o el grupo en general se encuentre. El grupo no me refiero solamente a los estudiantes, sino al grupo cercano a nosotros. Puede ser la familia, pueden ser los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros como seres humanos, como estudiantes de teosofía, tratar de comprender lo mejor que podamos y hacer efectivo en la medida de nuestras posibilidades este conocimiento en la práctica. Enrique, una pregunta, ¿qué significa el triple adepto? Sí, digamos, bueno, yo lo entiendo así como un adepto que tiene, digamos, eh, la capacidad de un adepto, pues multiplicado, ¿no? Es decir, elevado a una triple potencia, digamos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo.
Entonces, bueno, un Mahatma completo, pues es aquel, digamos, un ser humano que ha alcanzado la calidad de Buda, por ejemplo, ¿no? Un bodhisattva, alguien que ya está liberado completamente del karma, ¿no? Bien. ¿Quién más había levantado la mano? Yo, Enrique. Sí, adelante, Salomón. Sí, buenas noches. Oye, Enrique, la decisión que tomó la señora Blavatsky al no, al ver que no confiaban en en las revelaciones que recibió de los maestros y al decidir decirles que ese conocimiento venía de ella, ¿fue algo que ella decidió o algo inspirado de los maestros hacia ella? Gracias. Dice, en este caso, Madame Blavatsky contesta con la alternativa siguiente. Es decir, si los ha inventado también su filosofía y los conocimientos prácticos que unos pocos han adquirido. Y si es así, ¿qué importa que existan o no? Puesto que ella misma está presente y que en todo caso difícilmente puede negarse su propia existencia. Es decir, aquí está contestando con sarcasmo, digamos, ¿no? Porque no es ella, como dice aquí, en este caso, Madame Blavatsky contesta con la alternativa siguiente. Si los ha inventado, es decir, si son producto de su invención, de su imaginación, entonces ella misma también ha inventado su filosofía. Esto no quiere decir que ella, que afirme que ella lo ha inventado, sino que es una respuesta sarcástica, ¿sí? Entonces Oh. lo que está diciendo es de que ella no inventó nada, ¿sí? Y que si así fuera, pues entonces que consideren que también, además de los conocimientos, también ella inventó su filosofía, cosa que no es cierto, por supuesto. Ella aquí lo declara, ¿no? Así es lo que Ok, creo. sí, Ujú. de acuerdo. Bueno, Gracias. muy bien. La siguiente pregunta. Pero si hombres tan sabios y tan buenos dirigen la sociedad, ¿cómo es que se han cometido tantos errores? Y la respuesta es muy interesante, muy importante, por supuesto. Dice, los maestros no dirigen la sociedad, ni siquiera a los fundadores, perdón, y nadie ha afirmado jamás que así lo hicieran. Solo velan por ella y la protegen. Eh, eh, en la plática que expondré a continuación, habla algo al respecto de lo que estamos comentando aquí, porque en lo que voy a hablar se habla precisamente de esas indicaciones o de esos consejos que se dan solamente, pero no se, no se dice que ellos sean los que aplican las reglas y que condicionan y demás, ¿no? Entonces, solamente velan por ella y la protegen. Es decir, que aquellos que están bajo su mirada, digamos, y bajo su protección, eh, cuando dice que protegen a la sociedad, yo tengo entendido que de alguna manera también, por lo menos, a aquellos que están más involucrados en el movimiento, es decir, como está en las cartas Mahatma, precisamente, ¿no? Donde a Sinet se le aconseja, se le dice, se le dirige a Hume y a todos los involucrados, ¿no? Entonces, eh, los maestros no hacen el trabajo que hacen los miembros de la sociedad teosófica. Ellos solamente están derramando sus energías para que las cosas funcionen lo mejor que se pueda, desde luego. Bien probado queda esto por el hecho de que ninguno de los errores cometidos ha podido herirla jamás, es decir, a la sociedad teosófica, y ninguno de los escándalos interiores ni los ataques más violentos de fuera han sido capaces de destruirla. Pero no solamente porque esté la protección de los maestros, sino porque los que están al frente del movimiento en ese momento son seres capaces de afrontar todas las situaciones de,
que van en contra de la sociedad teosófica. Por eso hemos de repetir siempre que la señora Blavatsky, el coronel Olcott, el señor George y algunos otros prominentes, digamos, representantes de la sociedad teosófica en ese momento, son seres especiales, son seres diferentes, muy diferentes a nosotros, en el sentido de que aun y cuando tengan errores, cometan errores, están muy por encima de nuestras capacidades, de las capacidades nuestras. Desde luego que nosotros estamos desarrollando esas capacidades a través de la experiencia de la vida en la encarnación presente y en las futuras. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es nuestro trabajo. Seguramente, como es sabido, por lo menos la señora Blavatsky ya había pertenecido a una cierta logia de donde la dirige el maestro M. Y así por el estilo, seguramente los otros integrantes de los liderazgos también ya habían pasado, digamos, lista de presentes en, en todo caso, frente a un maestro de sabiduría o quizá frente a los agentes de los maestros, es decir, los discípulos más avanzados, para que los contactaran quizá en otra vida, ¿no? Entonces, todo esto es una larga cadena de acontecimientos, de circunstancias y de cuestiones que tienen que ver con la construcción de un movimiento fuerte, que es el movimiento teosófico y que acaba de cumplir 149 años de iniciado, ¿sí? Entonces, un siglo y medio ha pasado y el movimiento sigue vivo, sigue activo, gracias a que se va pasando la estafeta unos a otros y seguramente, como están interesados ustedes y yo también, pues así vendrán otros que estén interesados y que tomen la estafeta y que continúen como nosotros lo hemos hecho, difundiendo estos conocimientos. Por supuesto, hay quienes dirigen logias que están mucho más avanzados que yo, por ejemplo, y otros que quizá no estén tan preparados y demás, pero todos estamos en lo mismo. Lo importante en este caso es la intención, que debe ser una buena intención y que con errores y todo, tratamos de ofrecer lo mejor de nosotros, para nosotros que dirigimos las logias y para ustedes que también preguntan y participan. Todos somos uno y estamos en esto involucrados todos. Bien, aquel otro maestro que envió al hombre con los 5 talentos no le dijo cómo debía hacer para doblarlos, ni tampoco impidió que el servidor necio escondiera su único talento en la tierra. Esto viene en la historia aquella de los talentos en San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 14 al 30. Cada cual debe adquirir la sabiduría por su propia experiencia y méritos. Las iglesias cristianas que proclaman un maestro mucho más elevado, el mismo Espíritu Santo, han sido siempre y son culpables no solo de errores, sino de una serie de crímenes sangrientos a través de las edades. Y sin embargo, supongo que ningún cristiano negará por esto su creencia en aquel maestro, aunque su existencia sea mucho más hipotética que la de los Mahatmas, pues nadie ha visto jamás al Espíritu Santo ni presenciado cómo dirige a la iglesia. Además, su propia historia eclesiástica se contradice abiertamente. Errare humanum es, o sea, es de humanos errar. Pero volvamos a nuestro asunto.
A ver si hay otra pregunta o continúo. No, hasta ahí. Entonces, aquí vemos eh, cómo la expresión de la señora Blavatsky es de que nosotros debemos hacer nuestro trabajo, cada uno de nosotros, los estudiantes, y cada uno de los seres humanos, pero en la medida que lo hagamos de manera consciente y además responsable, es en esa medida que podremos obtener un avance en nuestro propósito, porque todos, aunque sea inconscientemente, tenemos la idea de poder progresar espiritualmente, de una forma u otra. Eso existe, aunque no lo sintamos, aunque no lo percibamos, pero es lo que nos impulsa a tratar de ser mejores seres humanos, de ser mejores padres, mejores hermanos, mejores madres, hermanas, etcétera, mejores trabajadores y todo esto. Todavía, desde luego, no existe de el servicio a los demás totalmente desinteresado. Somos egoístas, unos en mayor y otros en menor medida, pero el egoísmo está presente en todos nosotros, por supuesto. Sin embargo, el trabajo a través del estudio y a través de la dedicación de nuestras acciones será fundamental para que nosotros podamos ir avanzando en este sendero de la espiritualidad. No es sencillo, por supuesto, pero con la ayuda de los maestros, tal como se ha expresado en todo este capítulo, que con sus energías benévolas y aquellos que están dispuestos a recibirlas, las perciben y actúan en consecuencia. Actúan conforme a las vibraciones que estas energías implican y que impactan el pensamiento y el corazón de todos quienes logramos percibir esas energías. Así que con eso terminamos el capítulo 14 y ya a partir de la semana siguiente iremos con el siguiente capítulo. Perdón, es del mismo capítulo, solamente es otro subtítulo, ¿sí? El abuso de los nombres y términos sagrados. Bien, adelante, Juan Carlos. Enrique, claro, en esa época existían los maestros Moria, Kuthumi. Actualmente se sabe de algunos maestros que estén velando por la sociedad teosófica. Los mismos maestros que la fundaron, el maestro KH y el maestro M, porque ellos son los que la fundaron propiamente. Ellos, bueno, el maestro M fue el que le dio la tarea, la responsabilidad de fundar la Sociedad Teosófica a la señora Blavatsky. Y por supuesto que ellos no abandonan a la Sociedad Teosófica, ellos continúan, por supuesto, entre las múltiples tareas que tienen que desarrollar, también está precisamente, como lo dijo aquí la señora Blavatsky, que ellos protegen y vigilan la Sociedad Teosófica. No, no intervienen directamente para decir, hey, no hagas eso. No, porque cada uno de nosotros, con errores y todos, está haciendo su esfuerzo y trata de hacer lo mejor que puede. Desde luego, habemos quienes nos equivocamos, habemos a quienes nos gana el orgullo y entonces incluso hay quienes han abandonado la Sociedad Teosófica porque no se sienten debidamente atendidos, porque es tan grande su soberbia que creen que el movimiento teosófico está para servirles a ellos, ¿sí? Entonces, los maestros en ese sentido no se pueden meter. Si alguien se equivoca, pues ni hablar, va a tener que sufrir las consecuencias de su equivocación, ¿sí? Porque si no estarían interviniendo en el karma individual de cada quien y eso no es correcto, ni para nosotros,
ni mucho menos para los maestros. Y entonces voy a concluir aquí la sesión de este día. Continuemos y reflexionemos sobre lo que hemos escuchado y desde luego ahí está el libro, ustedes pueden repasarlo, pueden ustedes hacer sus propios juicios y pues adelante, así aprendemos escuchando a los demás, no porque el que está hablando tenga la razón, sino porque es una motivación, es una especie de invitación para que nosotros podamos continuar investigando, escudriñando ahí las páginas de este maravilloso libro, La clave de la teosofía. Entonces, pues ahí está.